La niña atrapó un ratón salvaje con una trampa. Después de aturdirlo murmuró un lo siento. Luego con destreza comenzó a despellejarlo y desvenarlo. Después envolvió los trozos de carne cortados en hojas. Ella no lo hacía para comer, sino para ganar dinero. Cada trozo de carne de ratón salvaje podía venderse en la tienda por 10 dal. Ese día la niña atrapó 10 ratones salvajes en total. El dueño de la tienda le dio 100 monedas, según los precios de este mundo. Con 20 dal podía comprar pan suficiente para un día. Así que su ingreso neto al día era 80. Incluso para un adulto esa suma ya era considerable. Y mucho más considerando que la protagonista solo tenía 8 años. Otros niños de 8 años ni siquiera podían mantenerse por sí mismos. Pero ella ya podía ahorrar dinero. La protagonista era una domadora de bestias mágicas, con un débil Slim inútil como criatura subordinada. No creas que por ser débil era común. En realidad ese Slim inútil era una especie rara. La mayoría de la gente nunca veía uno en toda su vida. Aunque aún no se sabía qué habilidades tenía. Criarlo era realmente difícil. Solo comía pociones de curación. No probaba ningún otro alimento. Ese día la protagonista tuvo mucha suerte. De una sola vez atrapó 25 ratones salvajes. Ganó 250 monedas. Además, después de hacerse amiga de la señora del pan. La señora, al verla tan pobre, siempre le regalaba un poco más de pan. La protagonista quería mucho a este pueblo. Y pensaba que sería bueno vivir aquí para siempre. Encontró su propio cartel de búsqueda en las afueras del pueblo. La recompensa era de 500 dal. Cuando volvió al pueblo, vio a varios mercenarios cocinando en la entrada. Entre ellos había quienes antes la habían perseguido. No había duda de que esos carteles los habían puesto ellos. Ella tenía miedo de ser reconocida. Por suerte, tras cortarse el cabello, se veía completamente como un niño. Los dos mercenarios no la reconocieron. Pero al llegar al puesto de carne, vio que justo al lado estaba su cartel de búsqueda. Se asustó tanto que ni se atrevió a vender la carne. Y también en el puesto de pan estaba su cartel. La buena señora panadera preparó su pan favorito. Quería dárselo gratis, pero estaba tan asustada que no se atrevió a tomarlo y salió del pueblo. Solo cuando llegó a un lugar desierto la protagonista comenzó a llorar. Todo era por esos carteles de recompensa. Ya no se atrevía a volver a un pueblo tan bueno. Ahora solo podía buscar otro pueblo para vivir, sin darse la confianza mutua. Ella sentía curiosidad por qué la trataba tan bien, y no como los demás que la odiaban. Era porque la abuela sabía que en tiempos antiguos la gente no tenía habilidades ni estrellas, y aún así vivían bien gracias al conocimiento. Así que decir que los sin estrella eran abandonados por los dioses era falso.
En cuanto a por qué el mundo había cambiado, la abuela no lo dijo. Luego bajo su protección creció hasta los 8 años. Como su oficio de adivina era respetado, en esos 3 años nadie la molestó. Un día notó que la abuela no la visitaba hacía tiempo. Así que entró al pueblo en secreto para ver qué pasaba. Descubrió que había muerto enferma. Tras su muerte la niña quedó sin protección. El jefe del pueblo enseguida anunció que murió por contagiarse de una maldición al cuidarla, y que si la dejaban vivir, todo el pueblo sufriría. Bajo su incitación, todos los aldeanos actuaron. Querían atraparla y matarla. Oculta en la sombra vio todo, y entendió que ya no cabía en ese pueblo. Debía escapar antes de que la vieran. Entonces sacó aquellas bolsas mágicas guardadas por 3 años. Resultaba que esas bolsas eran lo que la abuela había preparado para ese momento. La protagonista intentó meter sus utensilios de cocina en la bolsa. Descubrió que un pequeño bolso era tan increíble. Metió tantas cosas y aún no estaba lleno. Y al llevarlo en la espalda no sentía ningún peso. Luego en otro lugar secreto, sacó los libros que la abuela le había dejado. La niña emprendió el viaje hacia el pueblo junto a la capital que la abuela mencionó. Soy una niña no deseada. Ya he sido abandonada. Así que yo también abandonaré este pueblo. Su cuerpo crecía un poco, y con ello aumentaba su capacidad de salto. Su estado se volvía más sólido. Era sin duda señal de hacerse más fuerte. Su dueña también lo sabía. Mientras tuviera más pociones azules, el pequeño Eslim podría fortalecerse sin fin. Pero tras comerse todas las pociones, pidió más a su dueña y fue rechazado. Pues esas eran todas las pociones que ella tenía. La protagonista era una vagabunda. Vivía cazando ratones salvajes y recogiendo basura. Esas pociones también eran halladas. Pociones caducadas de los basureros. Para conseguir más debía encontrar otro basurero. Al fin en un vertedero, la protagonista encontró ropa usada. Justo porque la suya estaba muy gastada. Se angustiaba por no tener ropa de cambio. Luego en una caja de madera, encontró un montón de pociones vencidas. Había rojas, amarillas, azules y verdes. Algunas caducadas hace poco, otras ya muy deterioradas. Ella le dio una deteriorada a su Eslim. Y resultó que no importaba cuánto tiempo vencida. Mientras fuera poción azul podía comerla. Y al crecer, su dieta se volvió más amplia. Antes solo comía pociones azules. Ahora incluso las rojas podía tragarlas. Entonces ella le dio una verde. Pero el Eslim la rechazó. Tampoco aceptó la poción morada. Ella tuvo una idea. Mezcló una azul con una roja. Y apareció una poción morada. Esa sí la comió el Eslim. Pero al darle una morada auténtica, volvía a mostrar rechazo. Después de una serie de pruebas, la protagonista llegó a la conclusión que su Eslim por ahora solo podía comer pociones azules y rojas. Y sus mezclas, las de otros colores aún no podía. Aunque esta vez consiguió muchas. Recogió bastantes pociones. El estómago del Eslim parecía un pozo sin fondo. Nunca tenía suficiente. Al final ella no tuvo opción. Solo pensó en hacerlo dormir. Dormido ya no tendría hambre. Pero antes de dormir al Eslim, ella misma se quedó dormida. Al despertar, descubrió que todas las pociones azules y rojas habían desaparecido. No quedaba ninguna. Todas las azules y rojas se habían acabado. ¡Ay, Eslim travieso! La niña hizo una trampa sencilla. Quería atrapar ratones salvajes para vender. Pero al oír el sonido de la trampa, corrió emocionada a ver, y encontró que había atrapado una serpiente. Ella tenía algo de miedo a las serpientes. No se atrevía a cogerla con la mano. Pero pensó que también podría venderla. Así que usó una sábana para cubrirla. La enrolló y la ató con cuerda. Por fin logró atraparla. Con el botín en la espalda pensó volver al pueblo. Ver si podía vender la serpiente a buen precio. Pero no había caminado mucho cuando olió un fuerte olor a sangre. Su Eslim también dio la alarma. Ella siguió el olor y entró en el bosque. Y vio una carreta atacada. La escena era horrible. Personas y caballos muertos. Por su experiencia, si hubieran sido bandidos humanos, matarían a los viajeros, y robarían la carreta y las pertenencias. Pero que hasta los caballos murieran. Solo podía ser un ataque de monstruos. Ella estaba aterrada, y salió corriendo, pero no olvidó llevarse su botín. Cuando llegó al pueblo más cercano, primero fue al gremio del pueblo. Reportó la escena que vio en el camino. La muerte de personas se considera un gran acontecimiento, más aún cuando parecía involucrar criaturas mágicas de alto nivel. Los aventureros presentes también le dieron importancia. De inmediato organizaron un grupo para ir al lugar a investigar. Al irse no olvidaron decirle a la protagonista que la pagarían por la información cuando confirmaran la escena. La protagonista entonces supo que avisar también daba dinero. Mientras esperaba el regreso de esos aventureros, la protagonista fue a la tienda de hierbas a vender la serpiente mágica que había atrapado. El encargado le ofreció un alto precio de 3 monedas de cobre. La protagonista calculó, normalmente tendría que atrapar 30 ratones salvajes para vender por 3 cobres. Nunca pensó que por casualidad atraparía una serpiente.
que equivalía a atrapar 30 ratones salvajes. Cabe recordar que cuando vigilaba todo el día en el bosque, apenas podía atrapar 10 ratones salvajes. Esa serpiente era el ingreso de 3 días para ella. Al recibir el dinero, la protagonista sintió que soñaba. Pero al llegar al gremio del pueblo, descubrió que se alegró demasiado pronto. Según la información que proporcionó, los aventureros hallaron rastros de ogros y del rey ogro. El ataque causó 5 víctimas, así que la protagonista recibió 5 cobres de recompensa. Además, la paga por descubrir rastros de criaturas de alto nivel era de 2 monedas de oro. La recepcionista le dio 2 monedas de oro más. Una moneda de oro equivale a 10 cobres, que en ratones son 200. Eso significa que la paga de hoy fueron 250 ratones, más los 30 de la serpiente mágica. En total 280, sumando todos sus ingresos de 8 años anteriores. Nunca había ganado tanto como en un solo día. Caminando por la calle, la protagonista sentía los pies ligeros. Veía a todos como si quisieran robarle el dinero. Pero aún debía quedarse esa noche en el pueblo, porque afuera había ogros aterradores, antes de que eliminaran a esas criaturas. Ese hombre pedía una tienda de campaña. Quería la más barata, pero también la mejor. El dueño sintió que solo venía a molestar, porque lo más barato siempre era de mala calidad, y lo de buena calidad era caro. Decir que quería barato y bueno a la vez era contradictorio. Pero cuando el hombre llamó al niño detrás de él, la actitud del dueño cambió. Resulta que el hombre y el niño no se conocían, solo porque lo vio miserable. Quiso ayudarlo a comprar una tienda económica. Eso hizo que el anciano también se sintiera en aprietos. Aunque un niño tan pequeño vagando solo era muy lamentable. Pero él hacía negocios, no caridad. No podía perder dinero vendiéndole cosas al niño. Sin embargo, al final sacó una tienda nueva. La vendió al protagonista como si fuera de segunda mano. El dueño original de la tienda se llamaba Joey el Débil. El primer día que fue aventurero, compró algunas buenas pertenencias. Esa tienda era una de ellas. Pero solo fue aventurero un día y renunció. Vendió todas sus cosas al anciano. Esa tienda se volvió de segunda mano, aunque nunca se había usado y estaba nueva. El anciano tampoco ganó diferencia de precio. La vendió al protagonista por 5 monedas de plata. Ese resultado también dejó contento al pelirrojo. Luego el anciano sacó un marcador, para que el protagonista hiciera en la tienda una marca que solo él conociera. Si alguien intentaba adueñarse de la tienda, podría usar esa marca para probar que era suya. El protagonista escribió el carácter vacío en la parte superior de la tienda. Ese carácter provenía de su vida anterior. En este mundo nadie lo reconocería. Decir que pudo comprar una tienda tan económica era gracias al pelirrojo. En realidad hace poco incluso lo había hecho llorar de miedo. Resulta que antes de entrar a ese pueblo, el protagonista halló en el campo a una criatura herida. Esa criatura se llamaba Adandara. Ni 5 aventureros de alto nivel podían vencerla. Pero ahora estaba gravemente herida. Al ver al protagonista tan cerca, solo pudo intimidarlo con los dientes, y enseguida se quedó sin fuerzas. El protagonista, al verla miserable, decidió acompañarla hasta su muerte. La mascota Kong, al sentir el ánimo del protagonista, se hizo grande y envolvió a la criatura entera. En poco tiempo curó todas las heridas de la criatura. Para agradecer al protagonista, esa criatura se quedó a su lado. Él la nombró Ciel, que significa cielo. Así Ciel siguió al protagonista hasta la entrada del pueblo. Como era difícil explicar a la gente que llevaba una criatura tan feroz. Pero Ciel era demasiado grande. No podía meterse en la bolsa mágica. Solo podía esperar al protagonista fuera del pueblo. Pero cuando el protagonista llegó a la entrada, se asustó por la apariencia del guardia y no se atrevió a entrar. Al ver que ese pelirrojo tenía aspecto feroz, el protagonista pensó en marcharse y rodear el pueblo. Pero ya había sido descubierto por el pelirrojo. Irse directamente despertaría sospechas. Al final solo pudo armarse de valor y entrar, esperando que el pelirrojo no lo detuviera. Pero al pasar junto a él, fue llamado. El protagonista casi lloró del susto. Sin embargo, ese pelirrojo de aspecto fiero era muy amable con los niños. Lo llamó solo porque no lo reconocía, y le preguntó de dónde venía. Al saber que venía de un pueblo lejano, pensó que era muy triste que un niño así vagara solo. La niña descubrió que todas sus trampas hechas con esfuerzo habían sido destruidas. Por las huellas parecía obra de un jabalí. Ante esto la chica no pudo hacer nada, porque sus pequeñas trampas solo servían para atrapar ratones salvajes. Contra bestias grandes como jabalíes eran inútiles. Después de un día ocupado no atrapó nada. La chica sintió la crisis. Era verano, la época con más animales salvajes. Si no aprovechaba para atrapar ratones y ganar dinero, en invierno su vida sería muy dura. Pero cuando la chica estaba ansiosa, de pronto notó que detrás de ella apareció algo. Alerta, se giró bruscamente, y vio a un enorme gato negro parado detrás de ella, con varias liebres en la boca. Al verlo, la protagonista se alegró. Unos días antes había salvado a ese gato negro moribundo, y para agradecerle por salvarle la vida, el gran negro cazó presas para ella. La protagonista aceptó los conejos, pero no se los comió, sino que los llevó a la carnicería para vender. Uno se vendió a un alto precio de 95 cobres.
Había 9 conejos en total. La suma fue 855 cobres. Al día siguiente volvió al bosque. Esta vez hizo más trampas, esperando atrapar más ratones, pensando en que ayer sus trampas fueron destruidas. Hoy puso las trampas en lugares donde los jabalíes no podían pisar. Después de hacer todo eso, la protagonista pensaba ir al vertedero a buscar pociones caducadas, pero en el camino fue bloqueada por 2 adultos. Eran los aventureros que la habían acosado anteayer. En ese momento incluso alarmaron a la patrulla, y 2 de sus compañeros fueron arrestados. Estos 2 se salvaron porque corrieron rápido. Nunca pensó que hoy volvería a encontrarlos fuera del pueblo, como enemigos que se reencuentran, y sin patrulla que interviniera. Querían darle una paliza en nombre de sus compañeros. Pero antes de eso, querían robarle el Slim a la protagonista, porque esa aventurera lo había visto. Tenía un Slim raro en su bolsa. Al ver que codiciaban a Kong, la protagonista los condujo hacia sus trampas. El hombre sin saber cayó en un lazo. La protagonista aprovechó para alejarse de él. Pero después de todo solo era una niña de 8 años. Aunque corrió lo más rápido posible, la aventurera aún la bloqueó. En ese momento el hombre que dejó atrás también la alcanzó. Al ver que iba a ser maltratada por 2 adultos, Gran Negro apareció de repente. ¿Qué pasa? La aventurera se desmayó del susto. El hombre quiso escapar, pero no era rival para el Gran Negro. Tras forcejear un poco también fue noqueado y capturado. La protagonista no esperaba que el Gran Negro fuera tan fuerte. Derrotar a esos 2 aventureros parecía muy fácil. En ese momento la patrulla cercana llegó por el ruido. La protagonista hizo que el Gran Negro se escondiera, y vio que quienes llegaban eran el capitán Pelirrojo y su subcapitán. Resulta que justo patrulaban por la zona. Primero oyeron rugidos de una criatura, luego gritos humanos. Pensaron que alguien era atacado por una criatura. Corrieron y vieron a la protagonista, a esos 2 aventureros buscados. Ella no sabía que tenían recompensa, y que además era alta, aunque no sabían cómo los capturó. El Pelirrojo le dio generosamente la recompensa. 2 oros y 3 platas equivalían a 2.300 ratones. Normalmente en un día atrapaba solo 10 ratones. Ese día equivalía a más de medio año de ingresos. La protagonista no pudo evitar suspirar. Atrapar personas daba mucho más que atrapar ratones. El Pelirrojo le pagó y le recordó que no llevara tanto dinero encima. Lo mejor era guardarlo en el banco del gremio, aunque para abrir una libreta se necesitaba registro de identidad. Siendo capitán de patrulla el Pelirrojo podía ser su garante, así que con su ayuda, la protagonista guardó toda su fortuna en el banco. Al ver varias monedas de oro en la bandeja, descubrió que sin darse cuenta, ya se había convertido en una pequeña rica. Después el Pelirrojo la invitó a comer carne asada, aunque aún era una niña. Le sirvió una ración de adulto. Ella solo pudo abrir la barriga y comer. Durante la comida él le preguntó qué habilidad tenía. Ella dijo que era domadora de monstruos. Pero cuando le preguntó su rango de estrellas, se puso nerviosa y apretó los pantalones sin saber qué decir. Al verla el Pelirrojo entendió. Seguro tenía un rango bajo y le daba vergüenza. Entonces la consoló. Le dijo que muchos con solo una estrella podían ser grandes. Que no se preocupara. Ella se conmovió. Quiso decirles que en realidad no tenía estrellas. Pero al final no lo dijo. Ese día dejó el lugar rumbo al siguiente pueblo. El Pelirrojo y el subcapitán la despidieron. Cuando se alejó empezaron a hablar de ella. Resulta que por los canales de la patrulla habían obtenido información sobre ella, y sabían que su género y nombre eran falsos. Aunque no la delataron, el Pelirrojo se entristeció. La trató tan bien pero no recibió confianza. Pero pensó que seguramente ella era tan cautelosa porque antes sufrió mucho. Por eso desconfiaba tanto de la gente. Al pensarlo sintió compasión por ella. Quizás algún día. Ese pequeño Slim azul, que antes podía morir con solo un soplo de viento, desde que sanó a Ciel se volvió más fuerte. La protagonista entendió que el Slim evolucionaba al curar a otros. Entonces pensó si debía hacerse algunos cortes y dejar que la curara. Así el pequeño podría evolucionar sin fin. Pero justo cuando pensaba eso, descubrieron un gran campo destrozado. La escena sorprendió mucho a la protagonista. Qué enorme debía ser el jabalí para causar tal destrucción. Imaginó el tamaño del jabalí, y sus piernas temblaron sin querer. En ese momento los arbustos detrás comenzaron a agitarse. Pensó que venía el jabalí, y casi lloró del susto. Por suerte quien saltó fue Ciel. Ella se relajó de inmediato, y corrió a jugar con él. Por la noche Ciel cazó algunos conejos, justo para que ella los comiera de cena. Kong también tuvo muchas pociones caducadas para comer. Los 3 vivieron felices como familia. Pero en un lugar donde ella no veía. Una sombra los observaba. Al día siguiente fue a revisar las trampas que colocó ayer. Lamentablemente no atrapó nada. Antes de entristecerse, de repente sintió todo el cuerpo erizado, como si algo peligroso se acercara. Se giró y vio un viento oscuro, que arrastraba hojas hacia ella rápidamente. Dentro del viento había una aura extraña, aunque no sabía qué había allí.
Instintivamente corrió hacia atrás, pero no llegó muy lejos y alcanzó un acantilado. Ya no tenía escapatoria, y en ese momento, Ciel también sintió que su dueña estaba en peligro, y corrió desde lejos. Ciel,